Buenas noches, mis amigos. Andrew Álvarez, una vez más peleando con la señal de la telefonía en Puerto Rico. Haremos lo que podamos según vaya fluctuando, ¿no? la señal. Nos dice inclusive el teléfono que busquemos otra forma de transmitir, pero bueno, no hay otra forma de tiempo. Inclusive estoy aquí en el... Cuando viene, estoy en el automóvil y me trato de mover a diferentes lugares acá de la urbanización, pero ni aún así, definitivamente. Estamos en un hoyo negro. Cuando estábamos en Ponce el pasado año, señales de internet fatal, malísima. Bueno, la excusa sigue siendo siempre la misma. La topografía de Puerto Rico, dándonos caro la tarifa, bien cara la tarifa, para que entonces pues tengamos que conformarnos con poquito, con lo que tenemos. Bueno, vamos para... Trataremos de estar enlazando más o menos según fluye, así que haré lo que pueda. Espero que no parezca gago, pero vamos a hacer lo que se puede. Bueno, la noticia importante en estos momentos, tal vez de impacto en Puerto Rico, sobre los votos electorales, quién ganó San Juan, o qué senador se cuelga, o qué representante. ¿A quién le importa, hombre, si todos son la misma basofia? Pero la realidad es que sí. Vamos a ver si la señal nos ayuda. Pues es una noticia bastante fuerte, en el sentido de que es uno de los atractivos, no solamente turísticos, sino volvió la señal. Desde 1963, este radiotelescopio fue el más grande hasta prácticamente el 2015-2016, cuando obviamente el ojo del cielo, FAST, son el tamaño del plato. Recuerde que FAST tiene 500 metros básicamente de estructura, de diámetro. De Puerto Rico eran unos 305 metros. Y la historia del radiotelescopio Arecibo es una señal. Hago lo que pueda con la señal para tratar de darles información lo mejor que se pueda. Nuevamente, desde la época del año 63 hacia acá, cuando se empezó. Pero la realidad de la historia del radiotelescopio es que en un principio se construyó para ser utilizado por la Agencia Central de Inteligencia, por la NSA y obviamente por el Pentágono, el Departamento de la Defensa. Por un lado, la CIA lo utilizó para el desarrollo de los famosos satélites Corona, los primeros satélites de espionaje que usó oficialmente los Estados Unidos. Luego, el Departamento de la Defensa, junto con la Agencia Nacional de Seguridad, lo utilizaron ¿para qué? Para espiar directamente a Rusia, a la Unión Soviética, utilizando, por ejemplo, de espejo la Luna, proyectando ahí la frecuencia de radiotelescopios rebotando sobre la antigua Unión Soviética y poder hacer un mapa básicamente de las zonas donde habían unidades militares, donde habían instalaciones nucleares, donde hubiese algún tipo de complejo de programa de armas nucleares de la antigua Unión Soviética. También, por ejemplo, lo utilizaron aquí en Puerto Rico porque nosotros siempre hemos sido epicentro de mucha la actividad militar experimental, lo que no se le dice al pueblo, y como lo que yo le digo a usted aquí, la prensa de Puerto Rico ni investiga, son muchachos mandados que van a saber. No les interesa estudiar realmente la historia oculta de Puerto Rico, pero estos son los datos y se pueden verificar porque están ahí. Es simplemente que no se le dice a la gente. Es interesante porque el desarrollo, por ejemplo, los Minuteman 1 se hizo utilizando el radiotelescopio de Puerto Rico. ¿Lo sabía usted? Por ejemplo, todos esos misiles ICBM, misiles intercontinentales, los misiles balísticos de los Estados Unidos, se disparaban precisamente para que pasaran en un arco, y desde el radiotelescopio de Puerto Rico se iba tomando, ¿no?, toda la ruta y se iba calculando específicamente cuál iba a ser, ¿no?, la ruta polar o las rutas que se fueran a utilizar, la altura, la velocidad, todo lo que era importante para el desarrollo de la cohetería intercontinental de los Estados Unidos a nivel militar. En aquella época, pues obviamente dejaron al doctor Gordon a cargo de este proyecto por muchos años, los proyectos del radiotelescopio. Una vez cumplió su misión directa con el Departamento de la Defensa y la Agencia Central de Inteligencia y la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad, el radiotelescopio de Arecibo pasó entonces a utilizarse como una máquina, ¿no?, como un equipo, una herramienta para la radioastronomía. Aquí se descubrieron quasars, pulsars, cuánto tipo de cosas había en el espacio, cualquier cuerpo exótico en el espacio ulterior, pues era estudiado desde el radiotelescopio. Inclusive el movimiento y el acercamiento hacia nuestro planeta de asteroides, el radiotelescopio se ha utilizado en muchísimas ocasiones precisamente para seguir la ruta de estos asteroides. Es decir, tiene muchísimos usos para la investigación ionosférica, que fue una de las cosas que también se utilizó, inclusive, para que usted sepa, para la instalación de rotor, de radar relocalizable más allá del horizonte, que está instalado en el sur oeste de Vieques, y que también está su antena receptora en la base que hay en Juana Díaz.
allí están las antenas, precisamente, que reciben la onda que se dispara desde Vieques, cae allí en Fort Allen, en Juana Díaz, y allí se reciben los datos. Esto es bien interesante porque hay un esquema amplio de tecnología electrónica en Puerto Rico, por no mencionar el aerostato allá en Lajas, y muchas otras instalaciones que de común y corriente no se mencionan al público. Yo he presentado en conferencias, por ejemplo, las que tenemos allá en el área de Cabo Rojo, que son de lo que era antiguamente Mapas y Reconocimiento, una de las agencias más secretas de los Estados Unidos, y que ahora es de la Agencia Geoespacial de los Estados Unidos, y es obviamente una instalación sumamente secreta y confidencial, pero ahí está. Inclusive por años ni siquiera los vecinos del área sabían que eso estaba allí. Pues bueno, son muchas cosas interesantes que pueden suceder en Puerto Rico, de las que pues mucha gente no habla, aquí no se investiga, aquí no se sabe la historia de tantísimas instalaciones y proyectos y programas que se corrieron en Puerto Rico por la Agencia Central de Inteligencia y otras más. Ahora, importante señalar que allá para el año 1974, cuando el doctor Frank Drake, el astrofísico Frank Drake, estaba a cargo de Radiotelescopio Arecibo, fue que se dio aquella famosa señal en 1974. Eso fue para allá para el 15 o 16 de noviembre del año 1974, que se disparó obviamente a la M13, ¿no? La nebulosa de Hércules. Y se supone que esa señal todavía está viajando, porque iba a tardar 24.000 años en llegar hasta ese lugar. Todavía no ha llegado la supuesta y famosa señal disparada de Radiotelescopio Arecibo. Recuerde que el radiotelescopio, las frecuencias que dispara, las frecuencias que capta, viajan a la velocidad de la luz, es decir, 300.000 kilómetros por segundo. Así que todavía no ha llegado. Y si algún día hay una respuesta, probablemente tarde pues 48.000 años en llegar. Así que ni usted, ni yo, ni la civilización humana probablemente exista ya en este planeta, cuando si alguien realmente está allá en la nebulosa de Hércules, en la M13, recibe esa señal desde el telescopio disparada en 1974, en esos 24.000 años de viaje, que son 24.000 años luz, que va a tardar en llegar allí, pues bueno, quién sabe. Eso fue realmente parte, según dice el mismo doctor Frank Drake decía, esto fue parte no de la promoción que ellos hicieron con radiotelescopio, en una época donde en Puerto Rico se habían dado una serie de incidentes extrañísimos con los llamados objetos voladores no identificados, la gran oleada de 1972 y 73 en la zona de Adjuntas y en toda la isla de Puerto Rico. Pues esa gran oleada pues trajo obviamente la atención pública, no solamente de los locales aquí en Puerto Rico, sino de todas partes del mundo, y aprovechó el doctor Frank Drake para disparar obviamente esta señal al espacio y para que llamara la atención. Esto es importante porque esta noticia del cierre de radiotelescopio por el colapso probablemente de su estructura, del plato, primero el cable que se rompió en agosto, ahora el cable que se rompió recientemente, porque aparentemente no soportaba el peso de la estructura. Imagínense, estamos hablando ahí de cientos de toneladas o más. Y por otro lado, hay que señalar que hace mucho tiempo no se daba el mantenimiento adecuado. Desde el 2006 se ha hablado en varias ocasiones de cerrar el radiotelescopio. Todavía recuerdo que en la época cuando Aníbal Acevedo Vilá era gobernador, se había pensado cerrar, por un lado, el aerostato de Lajas y por otro lado el radiotelescopio Arecibo. En esa ocasión el radiotelescopio Arecibo se había pensado cerrar por la cuestión económica, porque no habían suficientes fondos obviamente para correr el radiotelescopio. En la actualidad pues obviamente ya aparentemente no hay forma y manera, según los ingenieros estructurales que han revisado el daño, de poderlo reparar. Así que se va a decomisar y alegadamente pues se va a desarmar o se va a demoler. Vayan a hacer lo que desean con eso. Tal vez se construye uno nuevo, no sé si hay fondos para eso, si obviamente le interesan a las instituciones relacionadas con el radiotelescopio construir nuevamente un radiotelescopio en aquel lugar. Es importante señalar que esto es un dato histórico, que originalmente ese radiotelescopio no iba a medir 300 metros o 305 metros, que es lo que realmente tiene, 305 metros, iba a medir 305 pies. O sea, la famosa antena esa que tenemos ahí, que parece una parabólica grande en un cráter, esa antena solamente iba a tener 305 pies. Alguien trastocó los números y puso de pies metros. Cuando se construyó ya estaba hecha, entonces que se dieron cuenta del error, porque realmente era para investigación que militar no les importaba, como decimos en el campo en Puerto Rico, un pepino angolo, la investigación de los astros, del universo, de la galaxia. ¿A quién le importaba eso? No significaba nada. Realmente era para uso militar. Como se hizo tan grande, pues luego se trasladó entonces este uso, y ahí pues desde la Universidad de Cornell hasta la Universidad de Florida, o la que era antiguamente la UMED, que ahora es la Universidad Ana G. Méndez, han estado relacionados con otras corporaciones que también pertenecen, sepa usted, en la actualidad al bloque militar industrial farmacéutico. Dos de las grandes corporaciones que trabajan con la tecnología que utiliza el radiotelescopio están relacionados con la NSA y con el bloque militar. Así que si en algún momento necesitaban nuevamente
utilizar la tecnología de radiotelescopio, que era de múltiples usos. Esto no era una cosa fija, era de múltiples usos. Recuerde que tenía esa parte superior, que esa campana que se movía, ¿no? Así que eso era parte, ¿no?, de la tecnología que se había utilizado por mucho tiempo en ese lugar, y que nuevamente, vuelvo a señalar, es una pérdida no solamente para el turismo que pudiera llegar allá, sino definitivamente para la investigación científica. NASA lo utilizó, el programa SETI utilizó en algún momento el radiotelescopio, hasta Carl Sagan con su esposa escribieron aquella novela Contact, ¿se acuerda usted? También se usó el radiotelescopio, inclusive en una película de James Bond en los años 90 también aparecía el radiotelescopio y lo destruían. Bueno, sin número de cosas interesantes que siempre ha significado este lugar icónico, ¿no?, de la investigación científica, y también de las ideas que pueden haber de conspiranoicos o de personas que dicen, ahí estaba escuchando un español que no sabe una letra de esto, que obviamente hace cientos de miles de dólares en YouTube, en su canal de YouTube, diciendo disparate todo el tiempo, porque allá los que no saben pues le siguen el cuento y se le creen lo que le cuentan. No solamente ya en la actualidad el papel aguanta lo que le escriben o le pongan, ahora el video aguanta la sangana que digan. Por estos medios yo siempre digo, verifique lo que yo diga, esa es la evidencia, nada más con el testigo. Pero esta gente de allá empieza a inventar cosas y usted se da cuenta que cuando hablan de Puerto Rico dicen disparate. Imagínese de otros lugares, usted tiene que asumir que también dicen disparate otros lugares, pero la gente, como no sabe o la gente no quiere saber, pues simple y llanamente dan por buena esa información sin verificar datos, fuentes específicas de donde se saca esto y se cita. Ahora, digo esto porque también por ahí empiezan ahora a decir que hay una base de ovni debajo del radiotelescopio, que es una zona de aberración magnética, que sí las hay. Hacia Junta y todo hay zonas de aberración magnética, y eso lo ha aprobado el US Geological Survey. Desde los años 60 hay mapas que identifican esas zonas en Puerto Rico que se extienden inclusive hasta cerca del Valle de Lajas, para que usted tenga una idea, pero que tiene que ver con los minerales que hay en el subsuelo. A lo que voy con esto es que ahí no hay nada de eso, igual que con el aerostato que tripeaban en Mavi diciendo, ¿no?, que allí había la base subterránea. Este que está aquí, personalmente vi cómo se construyó el aerostato. En aquel entonces yo era asesor directo del superintendente de la policía, ¿no?, el licenciado Ismael Betancourt. Y en aquel entonces fue cuando se construyó el aerostato y se inauguró en 1990, en noviembre del año 1990. Y yo fui en varias ocasiones precisamente a supervisar la construcción del aerostato. Y allí no había ni aliens, ni había nada subterráneo, ningún cuento de camino. Y yo se lo garantizo. El que diga lo contrario no ha estado allí como estuve yo, ni vio la construcción. Así que me consta de conocimiento directo que es así. Así que ese tipo de historietas que hay por ahí, de cabezas, como digo yo, con Mavivi, bautizado con campana y de la barata, a mucha gente los vuelve locos y sin ideas, porque es que no tienen fuente de información, o simple y llanamente no quieren buscar información, porque la información, cuando la pueden confrontar, pues no les gusta, porque no es de acuerdo, ¿no?, al gusto que ellos tenían, a lo que ellos pensaban que podía ser algo fantástico, increíble, que lo sacaba de lo normal, que lo ponía así misterioso. Bueno, ese morbo que a tanta gente le gusta. Bueno, por otro lado, cambiando el tema y entrando en cosas interesantes para ver más allá de lo aparente, mis amigos y hermanos, aparte de toda la investigación rara que se hace en Puerto Rico y que usted puede ver en mi conferencia Puerto Rico Top Secret, que está en la plataforma en mi página. Si no la ha visto, usted está perdido. Necesita saber de la historia real de Puerto Rico, lo que no se habla, lo que se supone usted no debe saber. Ahí está. Y que también les recuerdo, ahora aprovecho antes de entrar en los asuntos que me quedan hoy, para recordarles que mañana estamos a las 9 de la noche con La Otra Realidad, donde vamos a profundizar en un sinnúmero de temas bien interesantes de impacto, lo que está aquí ahora ocurriendo. Y eso es para ponernos a pensar más allá de lo aparente. También les recuerdo que ya en Estados Unidos se sobrepasó 250.000 de personas muertas por el COVID-19. Y están obviamente dando toques de queda, cerrando ciudades. La cosa va para atrás y aparentemente no hay una estrategia a nivel federal. Recuerde que Trump está peleando con las demandas, y de eso hablaremos brevemente, de todas esas acusaciones que ahora hasta Hugo Chávez, alegado y supuestamente, está metido hasta en el lío. Llevamos, hombre, hace 7 años que se murió Hugo Chávez, lo sabe usted, ¿verdad? Bueno, pero bueno, ¿qué puede pedir usted a la peluca? A lo que vamos con esto, y esto es importante para que usted sepa qué es lo que hay aquí detrás de todo esto. Ya también se ha anunciado que la farmacéutica Pfizer ha vendido el 82% de todas sus vacunas a los países ricos, ¿no?, a países del G7. Países pobres, países medios pobres, no. Esto es para los países de alto nivel económico, que el dinero está ahí garantizado. Business is business. Aquí es dinero sobre dinero, ya usted sabe, sobre cubierta, como dicen con los marineritos. Así que países, por ejemplo, como Gran Bretaña, ¿no?, países como Estados Unidos, países como Canadá, Japón, la Unión Europea completa, esos son los países que han adquirido la vacuna de Pfizer. Bueno, las otras vacunas que hay, que vienen por ahí también, ya veremos cómo entran, cómo salen, pero ya el negocio de Pfizer está ahí firmado, y de hecho hay otras también que ya han
prevendido, ¿no?, sus vacunas. Así que esto, aparte de tratar de salvar vidas o de parar la pandemia para que el daño colateral no siga acabando con la sociedad humana a nivel global, que si se va a resetear o no, mi amigo, la realidad es que esto es un negocio. Las grandes farmacéuticas lo que buscan es negocio. Aquí no vienen a salvarle la vida a nadie. Por eso la mayor parte de las condiciones de salud que usted tiene no tienen ningún tipo de solución. Simplemente le dan a usted que fármacos para mantenimiento, mucho mantenimiento, ¿no? Eso es lo que le dan a usted. A usted no lo curan de la diabetes, no. A usted no lo curan de sus problemas cardíacos, ni de la presión, ni de ninguna de esas otras condiciones que usted pueda tener, ni de las enfermedades autoinmunes, nada de eso. Eso produce dinero porque usted está enfermo hasta que se muera y hay que darle, obviamente, ¿no?, los suplementos y hay que darle, obviamente, los fármacos que necesita usted para el mantenimiento. Eso es todo. Paliativos para acá, paliativos para allá. Así que despierta, durmiente. ¿Qué se cura? Muy pocas cosas se curan, muy pocas. Así que, porque si usted cura, pierde clientes, es elemental. Bueno, a lo que vamos con todo esto, ya Pfizer obviamente ha vendido todo eso, otras farmacéuticas ya han adelantado también por el mismo camino, así que por ahí va la vacuna que alegadamente van a empezar ya a inocular en el mes de diciembre, es decir, el próximo mes. Vamos a ver si esas proyecciones se cumplen. Por otro lado, hay una publicación de la revista Nature que nos preocupa a todos y que tiene que ver con un estudio hecho por los científicos y, lógicamente, la climatología que está involucrada en todo esto y el seguimiento al cambio climático a nivel del planeta, donde indica que las predicciones que se habían hecho originalmente sobre el descongelamiento, por ejemplo, los glaciares en Groenlandia, estaban equivocadas. Me explico. La cosa está más acelerada, como tantísimas veces hemos dicho en la otra realidad. Y yo he expuesto en conferencias más de 20 y pico de años hablando del cambio climático. Y ahora la gente viene a darse cuenta que lo que decíamos no era una exageración, ni era que yo me estaba inventando un término, ni nada de esto. Los que me conocen y ven a mis conferencias, bueno, el cambio climático en los últimos 20 y pico años, de todos estos temas de hace casi 40 y pico de años también, la situación es que definitivamente se dan cuenta que simple y llanamente a veces las cosas se dicen antes de que las personas estén informadas, conozcan los hechos o los conceptos o que definitivamente se hayan educado al respecto. Ya en la actualidad cualquiera habla de esto y ya pues no es nada sensacional, pero lógicamente el trasfondo que tenemos histórico de toda esta situación es lo que obviamente nos pone a hablar de esta situación por los muchos años que hemos estado comprometidos con la situación del cambio climático y los efectos que va a tener directamente sobre la humanidad. Y aquí lo que hay que decir es lo siguiente, simplemente se han dado cuenta que no, que lo que ellos esperaban que sucediera para el año 2050, donde la mayoría de nosotros no estaremos aquí, ni tal vez quién sabe dónde, pero bueno, para el 2050, lo que había proyectado para el 2050 debe estar ocurriendo en el año 2030, ¿entendió? El descongelamiento que ellos esperaban dramático de Groenlandia, sus glaciares y otras zonas, no solamente de otras zonas también del Ártico y de otras regiones del planeta, pues lamentablemente van aceleradas, no calcularon bien, fueron demasiado conservadores y ahora se han dado cuenta que esto está fuera de control una vez más. Y que lo que se esperaba, por ejemplo, para el 2100, ahora hay que trasladarlo, ¿qué?, más cerca, al 2060. Ahí yo no creo que esté, ni usted tampoco, pero bueno, sus nietos iban a estar viviendo ese cambio drástico que va a estar pasando en el planeta, la subida descomunal de los océanos y los mares, porque no hay quien pare eso, no hay quien lo pare, es irreversible. Esa es la mala noticia y ya nos han dicho varias veces y en los últimos meses ya ha habido varias publicaciones científicas donde dicen no importa lo que se haga, ya hemos superado la capacidad obviamente de dióxido de carbono en la atmósfera, aparte del metano que se sigue liberando, que es aún un gas más reactivo para la cuestión del efecto invernadero. Estamos enfrentando una crisis terrible y la gente virando huevos, pensando que si las elecciones, pensando que si su candidato, que buscando la güirita política. Mi hermano, mi hermana, aquí hay que pensar obviamente con el seso, con la materia gris. Aquí tenemos que prepararnos para cosas y esto no es ni un anuncio bíblico, ni apocalíptico, nada de esto. Son cosas que ya se verían venir, que se había sido, pues, no habían querido crear pánico en las personas, que muchos científicos pues, eran más moderados para no tener el ataque y la crítica de sus peers, ¿no? De otros científicos que eran más escépticos, pero ahora ya no hay escépticos. Ahora la realidad es que ahí están los hechos y son irrebatibles. Tenemos un gran problema con la cuestión. Así que se lo ha acelerado todo esto más.
hay que prepararse. La gente que está en las costas, no solo de Puerto Rico, de todo el mundo, va a tener que enfrentar definitivamente toda esta cuestión. Lo que iba brevemente con las elecciones en Estados Unidos, que lo voy a tocar mañana, tocaremos esto más en La Otra Realidad, cuando tengamos también al ingeniero Orlando Plá, como siempre, todos los viernes, desde el siglo pasado, del siglo XX, Orlando ha estado compartiendo conmigo en La Otra Realidad. También otros amigos que han estado por mucho tiempo conmigo, Daniel Altieri, el doctor Edwin Velázquez y muchos otros, nuestra productora Denise Bay y muchos otros que han estado compartiendo con todos nosotros por muchos años, y otros más que tal vez, pues Orlando Rimax, un gran amigo, un gran hermano, muchos otros. Hay muchísima gente que en diferentes temas, ¿no?, y asuntos ha estado conmigo en muchas ocasiones, y que hemos compartido diversidad de temas y asuntos de la más interesante, pero como digo yo, yendo más allá de lo aparente. Así que esto es importante que estemos. Alberto Medina, que no se me olvide, que es un gran hermano y amigo también, y muchos otros más. ¿A lo que vamos con esto? Bueno, aparente y alegadamente ahora señalan de que Cuba, Venezuela y China se unieron para sabotear las elecciones en Estados Unidos utilizando un software. Esto es lo que ha dicho precisamente una abogada republicana, Sidney Powell, que ha expresado precisamente que los venezolanos prepararon un software, y esto estuvo involucrado, ¿quién? Bueno, Hugo Chávez, muerto hace 7 años. Pero bueno, esta es la nueva reclamación que hacen, tratando de probarlo, y esto se va a cocotar. Es cierto que la pasada semana el presidente Trump despidió al encargado de seguridad cibernética en los Estados Unidos, al que se supone que no lo despidió porque dijo que no había ningún tipo de traqueteo, ni había ninguna evidencia ni nada. Así que no le gustó, lo votó. Ahora, estas son las declaraciones que hace esta abogada. Esto hay que probarlo en corte. Esto no es decirlo para que la multitud grite, para las gradas, para que el fanático se corte las venas, por ahí vamos. No, hombre, no se puede engañar a la gente. Lo que usted asevera, lo que usted indica, tiene que probarlo, palabra por palabra. Meramente se cae como se ha caído todas las reclamaciones hasta este momento, la gran mayoría de ellas. Así que vamos a ver. Ahora es Hugo Chávez, ahora es China, ahora es Cuba, el cuco de Cuba, que siempre han utilizado a Cuba para meterle miedo a todo el mundo en Latinoamérica, y ahora lógicamente Venezuela. ¿Qué pasará con todo esto? Yo no sé exactamente, pero vamos a ver. Ya veremos lo que las cortes digan. A mí ni me viene ni me va. Yo no me agrada Trump, su personalidad ni su vida, ni tampoco Biden, que nunca ha hecho nada por Puerto Rico y no ha ayudado a Puerto Rico en nada. Así que no seamos pitiyanqui, no nos pongamos tontos, ciegos. Usted, si es independentista, muy bien, lo he dicho muchas veces. Si usted es estadoísta, muy bien también. Lo que no puede ser es colonialista. No se puede quedar tibio. Inclusive, los que estudian la Biblia saben qué pasa con los que son tibios, ¿verdad? ¿Qué hace Yahvé? Los vomita. Así que en la vida real usted no puede estar tratando de estar bien con el diablo y con Dios, o con los de acá o con los de allá. Usted cae mal. Bueno, lo que vamos con esto también importante señalar, aunque sea someramente, antes de despedirnos para estar entonces mañana con ustedes en la Otra Realidad a las 9 de la noche, es la retirada de tropas de los Estados Unidos de Irak y de Afganistán. Obviamente esto va a crear un vacío de poder terrible. Mañana lo voy a analizar más, hoy voy a dar varios highlights o varios puntos veramente por arriba. La realidad es que los ejércitos tanto de Irak como de Afganistán son fuerzas debilitadas. O sea, no son fuerzas militares que puedan obviamente enfrentar los retos que representa Daesh, que es el Estado Islámico, Al-Qaeda, los talibanes, o otras fuerzas como por ejemplo Quds, que son las fuerzas especiales iraníes que han penetrado no solamente en Siria, donde fueron bombardeados precisamente ayer. Ayer la Fuerza Aérea Israelita bombardeó a Siria, bombardeó a las tropas iraníes que hay en Siria. O sea que prácticamente hay una guerra entre Irak y Siria. Lo que pasa es que no están en la misma frontera, si no se estarían dando de puños y patadas hace tiempo. Pero la realidad es que estas unidades de Quds han entrado directamente con el gobierno de Irak. El gobierno de Irak es pro-iraní, no es pro-Estados Unidos, no es aliado de Estados Unidos. Bueno, realmente nunca lo fue, aunque tuvieron un tiempo unos presidentes títeres allí mientras estuvo la ocupación militar de Estados Unidos. Actualmente tienen 5.000 hombres, al igual que hay 5.000 hombres más allá en Afganistán. Ya sabemos que para el 15 de enero tienen que ser retirados de acuerdo al acuerdo que se llegó con los talibanes allá en Afganistán y de acuerdo a la promesa que hizo el presidente Trump en su campaña política de retirar las tropas de Afganistán y de Irak, que hay que señalar que desde el principio fueron 2 operaciones erróneas, fallidas. Se falló con el control del petróleo y el gas natural que se quería de Irak. Obviamente se metieron las patas hasta home, como dicen acá, cuando saquearon obviamente a Saddam Hussein y a su partido Baas. El partido Baas mantenía junto con Saddam Hussein control en Irak. Sepa usted que Saddam Hussein había dado órdenes a todas las fuerzas militares de Irak de que si Osama Bin Laden o algunos de sus seguidores
se encontraba o entraba en el territorio de Irak, se le ejecutara sumariamente, inmediatamente, ni juicio ni nada, un tiro en el coco y se acabó. Esa era la postura, pero había que echarle la culpa, había que justificar a Osama Bin Laden, que si armas de destrucción masiva, el cuento que vimos allá que Colin Powell presentó en las Naciones Unidas, y todavía hay gente que se cree, inclusive cuando ya se sabe que es una mentira admitida públicamente, reconocida, hay gente que todavía está en ese viaje de Mavi, perdidos en el espacio. La realidad es que la operación Oil, que era como se llamaba la operación para liberación de Irak, era para controlar el petróleo, controlar el gas natural, parte del Golfo Pérsico que obviamente está en esa región, y fracasó. Halliburton, al igual que Exxon, no pudieron cumplir con sus expectativas económicas. Busca información y me dice si eso no es así. Simple y llanamente los planes para reconstrucción de Irak y los planes para poner obviamente un gasoducto que cruzaba por Afganistán, nada de eso se pudo hacer. Así que no solamente se perdieron los billones en la guerra y los miles y miles de soldados que murieron, norteamericanos y puertorriqueños allá en Irak y en Afganistán, que murieron más de 2.000 soldados norteamericanos, estadounidenses. La realidad es que no se logró nada. Actualmente, ¿qué? Nuestros enemigos, los enemigos de Estados Unidos, tomarán el poder una vez más. ¿Y qué se ganó? Le pregunto yo a usted, sí, a ti mismo. ¿Qué se ganó? Hable con la viuda, hable con los huérfanos, hable con los padres de los soldados puertorriqueños y estadounidenses que murieron allá en Afganistán e Irak, y dígale por qué su hijo murió, cuál es la razón. Definitivamente es una vergüenza, una deshonra completamente a las Fuerzas Armadas cómo se manejaron las operaciones. Y de eso hablaremos mañana para que usted sepa un poco más de este asunto, de lo que no se habla regularmente. Lo mismo que la guerra de Vietnam, donde muchos dejaron la vida. 50 y pico mil de soldados de Estados Unidos murieron allá, millones de vietnamitas murieron allá. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la contestación? Para evitar que el comunismo, ¿qué? ¿Qué comunismo qué? El comunismo ganó y se quedó con Vietnam del Sur. Eso no es así, es la historia elemental. Pues por otro lado, pues ahora tendremos los talibanes haciendo lo que quieran. Ahora, la apuesta es que una vez salga Estados Unidos y el ejército de Afganistán no pueda, que los talibanes se peleen entonces con el Estado Islámico, que peleen entre ellos por el territorio. Inestabilidad es lo que se ha creado. Cuando usted sacó de Irak a Saddam Hussein y lo volcaron en aquel juicio público, si es que realmente fue Saddam Hussein, pues tenía como 4 dobles idénticos, pero bueno, se garantiza que ese fue él. Pues la realidad es que usted crea un vacío terrible. Los militares, inclusive los oficiales de gobierno del partido Baas, le habían ofrecido desde el principio a las fuerzas de Estados Unidos de ocupación la ayuda del ejército de Irak, la ayuda de la policía de Irak, la ayuda para controlar los motines durante la ocupación. Y usted sabe muy bien que se eliminó ese partido, se eliminó el ejército, se eliminó la policía y se creó entonces ¿qué? Una reacción. ¿Cuál fue la reacción? Obviamente los insurgentes, la resistencia contra la ocupación de Estados Unidos allí, y que nos costó miles de vidas. Lo que no se perdió en la guerra para la invasión y dominio rápido de Irak, se perdió en la ocupación, lo mismo que en Afganistán. La mayor parte de los soldados de Estados Unidos no murieron en la guerra grande, cuando estaban bombardeando y entrando los tanques y las unidades de infantería. Murieron en la ocupación, tanto en Afganistán, 19 años y pico, y acá casi 14 años metidos allá en Irak. Definitivamente es lamentable. Los resultados ninguno, por no hablar de Vietnam. En Corea pues todavía sigue en guerra y no se ha resuelto, y quién sabe qué pasa allí en Corea. Así que ese es el mundo. Hay guerras que se comienzan y nadie sabe por qué realmente se va a pelear en esas guerras, en tierras en otros lugares lejanos que nada tienen que ver con nosotros directamente, ni siquiera con los intereses de Estados Unidos principales, porque no había nada que defender allí en aquel momento. Pero esos son los misterios que dicen algunos que hay, pero que tienen una explicación. De hecho, esa explicación la vamos a dar precisamente el 12 de diciembre en la conferencia que vamos a dar, obviamente, Matrix, ¿no? La conspiración Illuminati. Bien interesante, conferencia el 12 de diciembre, y vamos a desglosar, obviamente, los fondos oscuros, las operaciones oscuras, Black Ops, los fondos oscuros, todo lo que tiene que ver detrás para este tipo de guerras, el poder tras bastidores, ¿no? El poder detrás del trono y todo lo que se supone usted no deba saber. Bien interesante, y no es teoría de conspiración. Yo voy a hablar de hechos, datos, números, evidencia. Eso de que si aquel me dijo, que si una voz secreta, que si me revelaron una cosa, hombre, no, eso es para la novelita para Tex, despierta durmiente. Bueno, mis amigos, mañana 9 de la noche, La Otra Realidad, como siempre, gracias a ustedes por todo ese apoyo que siempre nos dan, la música de nuestra banda erótica,
Usted no tiene que pensar como yo, siempre lo he dicho, esto es pensando en voz alta, esto es una catarsis mía acá. Aquí esto es, yo por ahí suelto, y usted coge los puntos que quiera y sigue buscando información. Ya mañana, pues obviamente más secuenciado, más estructurado, pues estamos en la otra realidad. Conmigo estará, como siempre, en el último segmento, el ingeniero Orlando Pla. Gracias por el apoyo, gracias por ser quienes son, gracias por dedicarme este ratito de sus vidas a escucharme a mí y no escuchar, qué sé yo, un reggaetonero o otra cosa por ahí. Pero la realidad es que tenemos que ponernos a pensar profundamente, estamos en tiempos difíciles y tenemos que mejorar la calidad de vida de Puerto Rico, la educación y nuestro país. Hay mucho que trabajar, mucho que hacer. Gracias por la oportunidad, un honor, como siempre, un placer estar con ustedes. Lo dejo con mi música. Orinoco, se llama eso, una composición mía. Gracias. Voy a un poquito de eso. Qué gente. Buenas noches. Se cuidan hasta mañana a las 9. Sayonara.